lo bueno. Radio Red. Atrapa lo que vale la pena. Colombianos lo estamos perdiendo todo, empezando por la memoria. Todo se nos olvida. Al primero que se le olvidan las cosas es a Juan Manuel Santos. Ese se le olvida de un día para otro, no se acuerda de nada. Y nos estamos olvidando de las atrocidades cometidas por las FARC, atrocidades que según el derecho internacional humanitario no pueden tener perdón, no lo pueden tener. Necesitan castigos reales, no castigos aparentes, castigos reales. No puede haber impunidad. Pues la hay. Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Muy buenos días, señor ministro, muy buenos días a toda la inmensa audiencia de la Hora de la Verdad. Gracias por ayudarnos a recordar, para que los colombianos tengan presente a quienes estamos trayendo al Congreso de la República. ¿Qué fue lo que ocurrió en Vigía del Fuerte? Esto es otra de las salvajadas de las FARC, pero quiero quitarle 30 segundos, señor ministro, si me lo permite. Ahora que habla en Cultura Montserrat de la Feria del Libro, el año pasado presentamos en el stand de editores Cangrejo el libro Manteniendo la Democracia, Maestro. Y para este año, Editorial Cangrejo tendrá otro libro de quien les habla, ya de historia nuevamente, que se llama Gobernantes Españoles de la Nueva Granada. Es un resumen de todos los que gobernaron este país cuando nosotros fuimos a España, hasta la llegada de la independencia con la batalla de Boyacá, que empieza o que tiene 200 años de celebración el año entrante. Qué interesante, me lo pido y firmado, ¿eh? Por favor. Sí. Allá estará el libro en el stand de Ediciones Cangrejo. Señor ministro, esto de Vigía del Fuerte fue terrible. Algunas personas me han comentado que la masacre de Bojayá fue el resultado de la presencia de paramilitares en esa localidad. Eso podría tener algo de cierto, pero la verdad es que el río Atrato es un canal de movimiento de droga y de oro hacia el océano Atlántico y hacia la frontera con Panamá. Y las FARC necesitaban en ese punto de control bajo su manejo con ese mismo propósito. Tanto Vigía del Fuerte como la vecina población de Bojayá no tenían control del Ejército Nacional, lamentablemente, y en tales circunstancias se presentaban como puntos vulnerables ante el accionar de los terroristas. Si bien es cierto que había grupos de los llamados paramilitares en la zona, estos también buscaban lo mismo, facilidad de manejo de la exportación criminal de la droga. El descuido de las fuerzas militares sobre el río Atrato, que hubiera podido cubrir con infantería de marina o con ejército, es una realidad, una triste realidad. Lo que pasa es que con frecuencia el mando militar y los últimos ministros de defensa, ignorantes de estas materias, consideran que la presencia de unos policías en una población apartada es garantía de protección contra los grupos terroristas, y esto es un grave error. La policía es un cuerpo civil armado y su tarea es la vigilancia, contribuir a la seguridad y convivencia ciudadana de las personas que están en la localidad donde ellos trabajan. No debe estar involucrada en la persecución de grupos terroristas, porque los grupos terroristas son básicamente una amenaza contra la supervivencia del Estado de Derecho y por tanto son función de las fuerzas militares, deben ser confrontados por las fuerzas militares. Hoy nos vamos a referir a la masacre del municipio de Vigía del Fuerte, perpetrada por las FARC en el año 2000. Pudiéramos decir que esta masacre es el anuncio de lo que 2 años después vendría, como fue la masacre de Bojayá, que es ahí al lado, y sobre la cual tuvimos la ocasión de comentar hace como un mes. Vigía del Fuerte es un municipio del Urabá antioqueño, sobre la margen oriental del río Atrato. En la margen occidental del río está el municipio chocuano de Bojayá. Es que el río es el límite entre los departamentos de Antioquia y Chocó, como lo es entre los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá. Vigía del Fuerte es una población de raza negra, de muy escasa educación escolar, vive fundamentalmente de la pesca y de los cultivos de pan coger. Muchas de las edificaciones se levantan sobre zancos de madera para protegerse de las inundaciones
con el crecimiento del río, lo cual sucede todos los años. Son muy pobres. Tal vez es el municipio más pobre del departamento de Antioquia. Al gobierno nacional actual que regala casas no se le ha ocurrido asomarse por allá. Bueno, este gobierno solo pisa pavimento, ¿no? Allí deben vivir unas 1.200 personas. Por los días anteriores a la masacre, un grupo de paramilitares acampó en las afueras del pueblo. Unos se hicieron al norte y otros al sur de la población. Esto no significaba, ministro, que los pobladores apoyaran a esa organización terrorista. Sencillamente eran unos 50 hombres muy bien armados que llegaron allí, lo que impedía que los pacíficos habitantes los pudieran expulsar de su territorio. Pues unas personas bien armadas, ¿quién se mete con ellos? La policía tenía menos de la mitad de los efectivos de los desagradables visitantes, los paramilitares. Luego lo que hicieron fue informar al Departamento de Policía de Antioquia lo que estaba sucediendo. En esas condiciones, el sábado 28 de marzo del 2000, a eso de las 10:30 de la noche, las FARC iniciaron su ataque a sangre y fuego contra el pequeño poblado y sus habitantes. El ataque se realizó con cilindros de gas, ametralladoras y descargas de fusilería, organizados en dos frentes, uno por el norte, por el nororiente y otro por el suroccidente. Eran las cuadrillas llamadas Frente 34 y Frente 57 de las FARC, respectivamente. Los del suroccidente estaban al otro lado del río, es decir, en Bellavista, Bojayá, en el Chocó. Era el comienzo de 17 horas de horror. 28 de marzo, 10:30 de la noche. Muchos de los pobladores del Vigía del Fuerte, tan pronto empezaron las explosiones, huyeron hacia el lado contrario del río, es decir, hacia la espesa selva. Eran más de 300 guerrilleros. Los del suroccidente cruzaron en varias lanchas el río Atrato, también atacaron a Bojayá, se dividieron en dos grupos e ingresaron al casco urbano de la población de Vigía del Fuerte. Esos dos grupos, el primero se dirigió al sitio de mayor interés de las FARC, o sea, el Banco Agrario. Lo destruyeron y se robaron lo que había. El actual gobierno y algunos medios dirán que eso es un delito político. A continuación destruyeron el juzgado y prendieron fuego a los expedientes, otra característica de los, entre comillas, delitos políticos de las FARC. Y el otro grupo, el segundo grupo de este sector del sur, unos 100 guerrilleros atacaron a los paracos que estaban al sur de Vigía del Fuerte, unos 20, a los cuales fácilmente dominaron y asesinaron. Los del nororiente atacaron el campamento de 15 paramilitares y luego de unas horas de enfrentamiento lograron matarlos a todos. Dueños de la situación y ya en el casco urbano buscaron al alcalde, Damián Perea, y lo mataron de varios tiros de fusil. Luego se acercaron a su cuerpo inerme, lo rociaron de gasolina y le prendieron fuego. Todo eso fue lo que este gobierno perdonó a las FARC con los votos de los congresistas de la Unidad Nacional, que posan de importantes en los pasillos del Congreso colombiano después de haber dado impunidad a estas barbaridades. Asesinaron también los señores de las FARC al escolta del burgomaestre, un señor Juan Perea Mosquera, y a una persona que estaba cerca de ellos, Eduardo Palomeque. A todas estas, los 23 agentes de policía se habían acuartelado en sus instalaciones ante la imposibilidad de enfrentar a ese enorme número de asaltantes. Entonces las FARC la emprendieron contra el puesto de policía. Los agentes se defendieron hasta agotar sus municiones, pero completamente superados numéricamente. Les lanzaron más de 40 pipetas de gas entre la medianoche y el amanecer del domingo. Lo destruyeron totalmente. A las 7 de la mañana los terroristas de las FARC ingresaron a las ruinas del puesto en donde había 21 agentes de la policía muertos. No conozco una ceremonia, ministro, de reconocimiento a estos mártires, y no sé qué será de la vida de sus familiares en esta nación que es indolente con sus defensores atropellados en esta forma, en cambio sí tolerante con sus depredadores y genocidas. Solo 2 policías se salvaron porque lograron escapar hacia la selva durante el ataque. Comentan los habitantes del pueblo que los criminales de las FARC entraron al puesto de policía, remataron a los heridos y mutilaron con machetes los cadáveres esparcidos sobre las ruinas.
Señores del gobierno actual y congresistas de la Unidad Nacional que indultaron a estos genocidas, Dios les va a cobrar su crimen. Eso no se queda así. Aquí terrenalmente de pronto se quede así, pero esto lo cobra Dios. Mientras atacaban a la policía, mientras desmembraban sus cuerpos inertes, unos cuantos bandidos buscaron al comerciante Carlos Mario Palacios, el más reconocido del pueblo, pues necesitaban adueñarse de los víveres y abarrotes que vendía en su negocio. Lo asesinaron. Y valientemente, digo yo entre comillas, saquearon su establecimiento. También asesinaron al ciudadano James Cuesta, que cometió el delito de estar mirando la comisión del crimen. No querían dejar testigos. Luego de llevarse del pueblo todo lo que pudieron y ante el espanto de los habitantes, después del mediodía los terroristas huyeron en lanchas con motor fuera de borda ante el temor de que llegara el ejército. En la casa vecina al puesto de policía, los habitantes del pueblo que regresaron de la selva encontraron los cadáveres de la señora Nuria Caicedo y de sus 2 hijos, Jair Martínez de 4 y Lady Joana de 3. Y al recorrer el pueblo, la parroquia destruida, la alcaldía, las instalaciones oficiales más reconocidas como la energía, una cooperativa financiada y saqueada y en ruinas, más de 10 casas de particulares destruidas. Pero al otro lado del río, en Bella Vista, casco urbano de Bojayá, unos 100 guerrilleros continuaron, destruyeron el puesto de policía y a sus agentes y los agentes que hicieron resistencia por 12 horas finalmente, pues los agentes se rindieron. Todas las viviendas de esa cuadra quedaron destruidas. Secuestraron 10 agentes y 4 quedaron heridos. Otros heridos de la policía lograron ser llevados al pequeño puesto de salud, en número de 20 entre policías y civiles, a los cuales los, entre comillas, valientes guerrilleros se devolvieron a ese puesto de salud a rematarlos a machete. Ahora sus jefes serán llevados al Congreso por el actual gobierno con la anuencia de los congresistas de la Unidad Nacional. El jefe de las FARC de aquella época era todavía Tiro Fijo, a quien en el vecino país, en nuestra querida Venezuela, el gobierno despótico del señor Maduro le está organizando monumentos a Tiro Fijo. Tengo la lista de las víctimas de Vigía del Fuerte, desde el teniente William Antonio Peña, comandante de la estación de policía, los cabos Luis Enrique Caldera, Carlos López, Carlos José Torres y los agentes. Pero pues se me hace muy largo leer la lista tanto de Vigía del Fuerte como de Bojayá al otro lado del río. Y también tenemos la lista de los heridos que no sabemos qué será de su vida. Esta, mi apreciado ministro, es otra píldora para la memoria. ¡Qué horror! Bien, viendo uno los elegidos de nuevo, cómo el pueblo volvió a elegir de nuevo a decenas de congresistas de esta Unidad Nacional que ya habían indultado a los asesinos de las FARC. Aquí sí dice uno, en esta píldora para la memoria, qué mala memoria la de los compatriotas colombianos. ¿Cómo van a elegir a las personas que perdonan estas barbaridades? Hasta aquí este relato, señor ministro. Bueno, coronel, hay noticia de quiénes eran los comandantes de esos frentes tan valerosos que asesinaron docenas de personas en actos que son absolutamente violatorios del derecho internacional humanitario y que por lo mismo ni son amnistiables ni son indultables. El comandante máximo era Tiro Fijo. Sí, estaba el comandante de ese sector, el señor alias Iván Márquez, Luciano Marín alias. Ah, el senador de la República. Sí, señor. Y estaba también el señor Iván Ríos, que después uno de sus subalternos lo mató. Asesinó. Y le quitó una mano para cobrar la recompensa. Bueno. Esas joyitas eran los que manejaban ese grupo de fascinerosos. Bueno. Y parece que tenemos una noticia de último minuto después de esta píldora para la memoria que le parte a uno el corazón y que lo llena de indignación y de vergüenza. Saber que